Los ejercicios mindfulness, coaches emocionales, libros de autoayuda, yoga o leer libros de fantasías. Todas estas actividades hacen que nos despertemos en la mañana, respiremos el aire puro del ambiente y nos digamos, soy alguien importante y soy especial. Y salimos felices a trabajar, a la escuela o a cuidar de otras personas, pensando que cada átomo de nuestro cuerpo es súper maravilloso. Pero luego volvemos a casa y nos damos cuenta que el coach aumentó ese 20% que no puedes pagar, o que por tener una profesora de yoga que obtuvo su título viendo videos de YouTube, realizaste mal un ejercicio y ahora tienes daños en el nervio ciático y un esguince de tobillo. Y te das cuenta que capaz no eras tan único, diferente y detergente como pensabas. Que solo te sentías así de bien por el hecho de pertenecer a algo, a un grupo de personas que pensaban igual que tú. Al estar encerrado en un mismo grupo con la misma etiqueta de todos, y que en realidad ninguno es único. Todos somos los mismos seres sin sentido que se sienten a gustos etiquetándose en cajas. Solo somos un número más en un cuadrado, y todos formamos esta gran pared de números que es una matriz de la que está hecha esta Matrix, en la que vivimos y establecemos esta sociedad falsamente estable y feliz. No, ya va. Ya estaba a punto de ir al área 51, pero me perdiste. Es que comparaste dos cosas que no tienen nada que ver. Somos de la matriz, de la Matrix, y esos son cosas diferentes. ¿Ah, sí? ¿Crees que son temas diferentes? Obvio, eso es del colegio y eso es algo interesante. Aunque ahora que lo dices, sí tienen casi el mismo nombre. ¿Por qué se llama así la película? Matrix. La película toma su nombre del libro de Will Gibson, Neuromante, donde él denomina esta realidad falsa en la que vivimos Matrix. Ya, pero ¿de dónde viene el nombre, Matrix? Para eso déjame ir por mi gorrito de aluminio. Ok, teoría conspirativa. Eso debe ser porque Matrix hace referencia a Mat de yoga y que las letras I, R, X son los números 9, 18 y 24 y justamente sumados hace 51 y 5 más 1 hacen 6. Y aunque este número es conocido como negativo y oscuro, es en realidad el número asociado a la paz y a la alineación del alma. Y si asociamos estos dos conceptos, podemos llegar a la conclusión de Que el Matrix son estos ciclos de conducta moldeados por nuestro ego y por nuestro estilo de vida material, que nos impide despertar en la realidad. ¿Qué sería quienes de verdad somos por dentro, nuestro mundo espiritual? esa es una hipótesis, pero a la gente no le gusta. Así que tenemos otra teoría. Will Gibson llama Matrix por matriz, que es Matrix en español. Pero cabe aclarar que hay dos tipos de matrices. Está esta, que es el útero, que es donde se desarrolla el feto. Y está esta del álgebra lineal, que es un arreglo de números rectangularmente. Y a veces letras. Una matriz son prácticamente números organizados en filas y columnas. Un ejemplo podrían ser los edificios, donde a cada apartamento le corresponde un número y estos están organizados en filas y columnas. Las dos matrices hacen cosas muy similares. Por lo menos es que las dos saben joder. Esta cada mes le da a la mujer los peores días de su vida. Y luego está esta matriz que hace que te desveles toda la noche estudiando para el examen, para ver cómo te vas a copiar, para que luego falles el examen y así te vuelves una desgracia para toda tu vida. Y no solo eso, sino que también las dos cumplen la función de que hacen e hicieron nacer algo. Esta matriz hizo que en 1948 naciera Will Gibson, el papá del cyberpunk. Y esta matriz hizo que en su mente naciera una de las teorías conspirativas más grandes de todos los tiempos. Matrix. Entonces le pusieron Matrix porque quieren hacer referencia a que la simulación, o sea, la vida es aburrida, como en la matemática. No, en realidad eso tiene otro porqué. Verás. En la izquierda tenemos a nuestro planeta Tierra, un lugar lleno de patrones y secuencias perfectos, como que el día se vuelve noche, que los animales recorren el mundo en cada cambio de estación, o que las margaritas florecen en primavera. Y a la derecha tenemos el ser humano, la especie que se diferencia a las otras por su súper razonamiento crítico y súper lógico. Y cuando no estamos sintiéndonos poderosos por imponer miedo con violencia y muerte en otro grupo de personas, como debe ser, estamos haciendo algo raro en nuestra especie. Pensando. Sí, nosotros tenemos la capacidad de pensar. Y no, esto no es una invención tecnológica. Y no, tampoco es algo nuevo. Esto ocurre desde hace miles de años, especialmente en el antiguo Egipto, donde... ¿Qué? ¿No que me ibas a contar la historia de las matrices? Sí. Pero si aquí dice que es en 1850, en Londres, y tú te fuiste para Egipto. Ah, sí, es que ya sabes, los occidentales robaron los logros y descubrimientos de otras civilizaciones inferiores de nosotros
Decir que se descubrieron cuando nosotros lo descubrimos es una pasión que llena el ego, el corazón. Seguimos, estamos en el antiguo Egipto. Donde las personas querían saber por qué ocurrían esas secuencias, cada cuánto ocurrían, como por lo menos cada cuánto sus dueños les iban a mandar nuevas coordenadas para construir las pirámides, o también les importaba mucho saber la secuencia de sus dioses, especialmente el dios Hapi. Y aunque no tiene nada que ver con el nombre, sí hacía muy felices a los egipcios. ¿Por qué? ¿Quién era este dios Hapi? Resulta que los egipcios realizaban sus cultivos cerca del río Nilo y cada año Hapi hacía que se desbordaran las aguas de este río. Eso no solamente significaba el comienzo del año nuevo, sino que también significaba más cosechas debido a la abundante agua que les ofrecía. Y cada año que eso sucedía, los egipcios cortaban mitad de su cosecha y se lo daban a Hapi como agradecimiento. Exacto, cortaban mitad de su cosecha y se lo tiraban al río. Y bueno, gracias a Hapi, cada año empezaron a haber más cultivos con muchas más cosechas. Pero llegó un momento en que ya no había espacio alrededor del río. Así que los egipcios se dieron cuenta que tenían que crear una nueva manera de repartirse nuevos cultivos. Y ya teniendo estos listos, tener una cantidad máxima de cosechas que se iban a realizar, para no volver con esto y que se iban a quedar sin espacio. Los egipcios se dieron cuenta que habían que empezar a contar y medir. Así que la próxima vez que estés haciendo matemática y te quedes como ¿quién inventó esta mierda? Recuerda que era porque unas personas querían tirarle más comida a un río. Simultáneamente los egipcios, imperios como el babilónico y el chino, emplearon ese sistema de medir sus tierras para poder repartir sus cultivos. Pero llegó un momento en que se dieron cuenta de algo. Existían las estafas, porque depende del tamaño de la tierra se podían hacer negociaciones de los descuentos. Pero la otra persona que lo quiere estafar dice, no, por lo menos el dueño de una tierra dice que su cultivo vale 40 brazos. No, yo lo medí mejor y vale 20 brazos, así que debe valer menos. Entonces decían, ¿sabes qué? Vamos a dejar esta conversación para pasado mañana. Y pasado mañana nadie se acordaba nada. Y para volver a contar con los brazos todo ese terreno, dijeron, ¿sabes qué? Véndemelo cuanto quieras. La flojera de tener que volver a contar con los brazos hizo que las personas perdieran mucho dinero y que salieran estafadas. Pero también hizo que se les ocurriera escribir sus cuentas en papiro o ostraca para poder tenerlas a mano en el futuro. Gracias a esto nacieron los dos textos matemáticos protagonistas de esta historia. El primero es el papiro Rind, que aunque se conoce como el texto matemático más antiguo de la historia, no se puede decir que lo es porque hasta su propio autor, el escriba Ahmes, dijo que muchas de las ecuaciones las había copiado de otro texto aún más antiguo. ¿Y qué nos podríamos encontrar con un papiro antiguo que comienza con la frase cálculo exacto para entrar en el conocimiento de todas las cosas existentes y de todos los oscuros secretos y misterios? Claramente, con 87 problemas sobre suma, resta, multiplicación y división, fracciones, cálculo de áreas. No, el cuaderno de primaria no tiene los conocimientos para descubrir todos los secretos y misterios del universo porque le falta algo que el papiro sí tiene, que son las ecuaciones lineales. Estas ecuaciones nos abren paso al siguiente texto, que es 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas. Y bueno, este texto es importante porque es la primera vez que para resolver varias ecuaciones se utiliza un sistema de ellas, lo cual hacía mucho más fácil los cálculos, sobre todo aquellos que tenían que ver con la misma medida de tierra o con un mismo problema. Y luego de un tiempo los chinos se dan cuenta, era mucho más fácil, ordenado y les ahorraba mucha tinta y papiro, en vez de escribirlo como un sistema de ecuación, escribirlo dentro de cuadrados. Y así es como nacieron las determinantes. Y luego vienen muchas más personas, matemáticos que indagan profundamente en ellas, bla bla bla. Y boom, llegamos a 1850, en Londres, cuando el matemático James Sylvester las denomina como matrix. Este es un nombre que viene en latín que se refiere a la cavidad que tienen dentro las mujeres. La palabra matrix viene de mater, que es madre, y el sufijo trix, que significa un agente femenino. Y teniendo en cuenta todo esto, quiero que pensemos en algo. Al principio del video, en mi super intro, yo había dicho que solo somos un número. Y esa frase siento que se malinterpreta mucho. Cuando decimos por lo menos que para los gobiernos solo somos un número, que para las compañías farmacéuticas solo somos un número. Eso quiere decir que para ellos somos personas dispensables, no servimos nada, no tenemos ningún valor, que nos pueden pisar cuando quieran como cucarachas. Que es verdad, no tenemos valor. Pero entonces, el término que utilizamos para definir algo que no tiene valor son números. Porque cuando decimos solo somos números, queremos decir que no tenemos valor, igual que los números. Entonces, un número no importa y no tiene valor. Entonces, si a alguien le debo dar un cheque que debe decir 500, yo puedo poner 100 o mejor 10. ¿Qué importa? Es un número. Que la bolsa de valores sube o baje, a mí qué me importa, es un número.
Que en un atentado hayan 0 o 100 muertos, a mí qué me importa, es un número. Hay gente que apoya la idea de que números son números y por eso los quieren legalizar. Resulta que los números sí tienen importancia, son relevantes y tienen un valor. Pueden preguntarle a Al Capone si piensa que los números tienen o no tienen importancia. Un ejemplo para demostrar la importancia de los números son las imágenes digitales. Tenemos esta imagen, pero si la acercamos lo suficiente, podemos ver cómo está formada por unidades mínimas de color, que esas se llaman píxeles. Y ahora bien, depende del programa con que se procese la imagen, a cada color le corresponde un número. Por ejemplo, esta otra imagen, y digamos que los cuadritos negros son el número 0 y los blancos son el número 1. Sí, bueno, máquinas racistas. El punto es que ahora esta imagen se vería representada así. Exacto, como una matriz. Todas las imágenes digitales, ya sean de videojuegos, películas, todas son en realidad matrices que demuestran un color. Entonces, en esto sí son importantes los números, ya que si se coloca en vez de un 1, un 3 o un 4, ya no sería todo un cuadro de color blanco, sino que sería un cuadro de color blanco, pero con un espacio que no concuerda con el resto. Y ahora, teniendo en cuenta esto, vamos con lo que de verdad nos interesa, que son las teorías conspirativas del por qué Matrix se llama así. Primera teoría. La primera teoría tiene que ver con el tema principal de muchas obras del cyberpunk, que es que somos el videojuego de otro planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nosotros y todo lo que nos rodea está hecho de píxeles. Somos varios grupos de píxeles de colores ordenados y estos muestran una imagen y es lo que supuestamente vemos y pensamos que es real. ¿Pero qué eran los píxeles? Eran números que daban un color y estos estaban ordenados en matrices. Entonces Matrix hace referencia a que en realidad somos el videojuego de otro planeta y estamos hechos de matrices de números binarios. Y estos números binarios organizados simulan unas figuras 3D como las que somos nosotros para pensar que esto es una realidad, solo que es una realidad virtual. Un ejemplo de cómo estos números organizados pueden dar una figura 3D sería la lectura que dio Carl Sagan, Christmas Lecture, The Planets. En esa lectura le explica cómo otras civilizaciones podrían comunicarse con nosotros. Entonces, él muestra un mensaje cifrado en código binario, y para entender el mensaje sus estudiantes tenían que descifrarlo. Al final, llegaron a la conclusión que esos números formaban una figura tridimensional. Let's see what the graduate students have to say about their interpretation of this funny-looking message. Otra teoría que también habla sobre que somos el videojuego o que somos el fruto de programación de otra civilización es la teoría del cerebro en una cubeta. Esta teoría dice que sí, nosotros somos reales, pero porque somos un músculo, somos nuestro cerebro, pero este no está en nuestro cuerpo, en esta armadura. Este está en una cubeta en otro planeta. O bueno, no podríamos decir en otro planeta porque nosotros no somos reales, así que ¿qué planeta sería este? ¿Y qué pasa con nuestro cerebro? Que ese está conectado a una computadora y las personas que manejan ese experimento programan la computadora para que así nosotros podamos sentir los estímulos y pensemos que todo esto es real, pero en realidad nuestro cerebro está en una cubeta pensando, recibiendo esos estímulos. Y bueno, no es del todo falso que nosotros somos matrices. Por ejemplo, nuestro código genético, lo que nos hace a nosotros. ¿Qué es este código? Son bases nitrogenadas, o sea, información, y está organizada en una fila de varias columnas. Y eso es una matriz. Y si se cambia o se altera una de estas bases, se altera todo el código genético y se altera toda esta armadura, toda nuestra matrix. Entonces, si juntamos esto del código genético, podríamos decir que Neo, o lo que somos en realidad, es nuestro cerebro, que es en una cubeta. Y nuestro código genético sería el algoritmo, sería con los que nos programaron las otras civilizaciones para poder realizar nuestro cuerpo, que sería nuestra matrix. Segunda teoría. La segunda teoría tiene que ver con la etimología, la raíz del nombre Matrix, que como dije significa madre o útero. Es como ellos estuvieran fetos, entonces están en cierto tipo dormidos dentro de este útero, dentro de su madre. Tercera teoría. Esta teoría no resalta tanto el por qué Will Gibson utiliza este nombre en su libro, pero sí el por qué la película tiene este nombre. Y tiene que ver con lo que dije al principio del video. Al momento en que nacemos y a lo largo de nuestra vida, nosotros nos etiquetamos en cajas. Y estas etiquetas marcan nuestra personalidad, cómo vamos a ser, nuestro futuro. Y no podemos salir de ahí porque el objetivo de estas cajas es que todos nosotros etiquetados realicemos un tipo de pared. Cada uno somos unos ladrillos y conformamos una pared supuestamente perfecta que hace a la sociedad. Entonces, si somos una pared y cada uno somos un ladrillo, podríamos decir que cada uno representa un número. Y todos nosotros, organizados, hacemos una gran matriz que refleja la imagen de una pared blanca.
que la sociedad es perfecta y que todas esas etiquetas que hemos impuesto a lo largo de los años son necesarias si la queremos mantener perfecta esta imagen. Sin rayaduras ni puntos, simplemente blanca. ¿Pero qué tiene que ver esa teoría con el nombre Matrix de la película? Los hermanos, o las hermanas Wachowski, como le quieran decir, dijeron en una entrevista que Matrix era una alegoría trans y que todas estas personas están encerradas en estas cápsulas y como están dormidas siguiendo los estímulos que les mandan las máquinas, hacen un perfecto videojuego. Pero entonces Neo se da cuenta que está encerrado, se quiere despertar y entonces se va de la Matrix, cambia su etiqueta y es así como se rompe todo el plan de la Matrix. Entonces Neo está, por decirlo así, en el closet, teniendo esa etiqueta y un número que alguien más le puso que no se puede salir de ahí porque eso estaría mal. Y cuando él sale de la cápsula, cuando él sale del closet, muestra su verdadero ser. Entonces había cambiado un número que alguien más le habían puesto, que era el número 4, y mostró su verdadero número, que hace referencia a su nombre, que es 1. Y este cambio de 4 a 1 hace un glitch en el Matrix, hace una fractura, hace que la imagen ya no sea blanca, sino que tenga un punto rojo. Aldous Huxley, en su libro Un Mundo Feliz, se cuestiona la idea de que capaz seamos el infierno de otro planeta. El cyberpunk se cuestiona si somos el videojuego de otro planeta. Y estas imágenes nos hacen cuestionar si capaz solo somos un pedazo pequeño de un ser más grande. Así que para concluir, no eres especial. Tu vida no importa, capaz ni siquiera existas. O como le dice Morfeo a Neo en Matrix, eres un esclavo, Neo. Como todos los demás, has nacido en el bondaje, en una prisión que no puedes ni saborear, ni tocar o ver. Es una prisión para tu mente. Esa fue tu respuesta a de dónde viene la palabra matriz y por qué se llama Matrix y todo eso. ¿Te gustó? ¿Me quieres decir que solamente somos esclavos del sistema y que nuestra vida no importa, mi vida no importa, mi vida no sirve, no existe? Sí, bueno, al final todos somos esclavos de esta... ¿Qué haces? ¡No! Bueno, ahora tengo más abono orgánico para mi planta. Ese fue el video de las Matrix y las matrices. Bye.